Continuando con los videos de prospección y exploración minera y geofísica, ahora vamos a ver el tema perfilaje de pozos, ¿sí? Primero vamos a definir qué es perfilaje de pozos, ¿sí? Es cualquier operación, ¿cierto? Que tenga por finalidad registrar datos de formaciones que estén atravesadas por una perforación, ¿sí? O sea, cualquier operación que nosotros hagamos para registrar datos de las formaciones que están atravesadas por una perforación, le vamos a llamar perfilaje pozo. Es decir, introducir aparatos o técnicas que recogen datos de las formaciones para poder después reconstruir la secuencia estratigráfica, saber cómo está constituido morfológicamente el terreno, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Antiguamente se aplicaba mucho en petróleo, ¿sí? Para la explotación petrolífera. Pero como progresivamente se ha ido haciendo cada vez más profunda la reserva de agua, de la reserva de petróleo, de hidrocarburos, se han dejado de aplicar mucho para petróleo y se empezó a aplicar más para agua subterránea, o sea, para la explotación de acuíferos, ¿sí? El problema del agua subterránea es que, tiene una serie de inconvenientes por la cual, cuando uno va haciendo la perforación, el material que saca no me dice exactamente a qué profundidad corresponde, o sea que por más que yo vaya tomando muestras, no me da una secuencia estratigráfica a qué profundidad voy a ir encontrando las diferentes formaciones. ¿Eso a qué se debe? Vamos a dar una idea general, porque el método más usado para hacer perforaciones, en el caso del agua, es por el método rotativo rotary. Lo vamos a hacer corto, básicamente, porque después se ve con más profundidad esto más adelante en la parte de exploración, ¿sí? Básicamente el método rotary consiste en un tren de herramientas que en su extremo tiene una herramienta cortante que se llama trépano, ¿sí? Y están varias barras, que en el tren de herramientas son varias barras acopladas pero mediante cuplas, ¿sí? Y que penden de una polea, ¿sí? Y que tiene un cabrestante que le permite levantarlo o bajarla mediante una soga a esa polea, ¿sí? A su vez, el tren de herramientas está solidario y tiene una especie de corona alrededor dentada que engarza en un motor que le transmite un movimiento de rotación, que es la mesa de rotación, ¿sí? La mesa de rotación, digamos, hay un motor que le transmite el movimiento de giro al tren de herramientas, ¿sí? Y en el interior, digamos, arriba se llama cabeza de inyección, va conectada a una manguera que va directamente a una pileta de inyección. ¿Para qué sirve esa manguera? Porque mediante una bomba que se llama bomba de lodo se succiona el lodo que se llama, o el lodo de inyección o barro de perforación, que se introduce en la bomba y después bombeada y entra por la parte superior. Ese lodo de inyección cumple varias funciones, pero fundamentalmente el lubricante. Entra por el tren de herramientas, sale por los orificios del trépano y va arrastrando el material que está a los costados y los deposita en una especie de colector que hay en la boca del pozo, y ese material luego es circulado por un canal y reingresa a la pileta de inyección, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del lodo de inyección? Como dijimos, fundamentalmente permitir la lubricación. También sirve como sostenimiento de las paredes del pozo porque tiene una propiedad que se llama tixotropía, que mientras está en movimiento se mantiene líquido y cuando se encuentra en reposo como que se solidifica o se vuelve más compacto y permite mantener, digamos, las paredes sin que se derrumben, ¿sí? Y el material que es sacado normalmente es tamizado. ¿Por qué? Porque el lodo de inyección se le coloca una especie de arcilla llamada bentonita, ¿sí? Que justamente tiene esa propiedad. Entonces, digamos, al agua común se le agrega bentonita y eso forma el lodo. Como hay que sacar el material, se lo trae por la canaleta y se lo filtra para volver a recuperar la bentonita. O sea que los finos se retienen y solamente, digamos, pasa el grueso en el que se toma como muestra, ¿sí? El fino vuelve, digamos, a la pileta de inyección y el grueso se toma como muestra. Entonces, eso trae inconvenientes. ¿Por qué? Hay varios inconvenientes. Fundamentalmente, al trabajarse con lodo de inyección, ¿sí?
¿qué vamos a tener? Que solamente por filtrado vamos a poder recuperar material de arena gruesa para arriba, los finos como las arcillas, el limo, envuelven de nuevo las piletas y se pierden. O sea que, ¿qué otro inconveniente tiene? Digamos, la extemporaneidad. ¿Qué es la extemporaneidad? Porque nosotros, por ejemplo, en la boca del pozo podemos estar obteniendo muestras, pero si estamos a una profundidad bastante grande, por dar un ejemplo, 80 metros, el material que esté arrancando por el trépano a los 80 metros va a tardar en subir a la boca del pozo. Entonces, lo que nosotros recogemos no va a corresponder exactamente con el punto donde se está perforando, sino que viene después recién recogemos la muestra. ¿Qué otro problema tiene? La constante circulación del lodo hace que se produzca contaminación porque arrastra partículas de las paredes y por desmoronamiento se va impurificando y haciendo, digamos, que la muestra no sea firme. ¿Y qué otro problema hay? Diferenciación granulométrica. Eso es que a pesar de que uno saca un cierto material, digamos, en las proximidades, por ejemplo, de la superficie, ¿sí? y en el fondo tiene otro material de otra granulometría, a pesar de que se vaya levantando ese material, hay una diferenciación granulométrica, es decir, los granos más gruesos, que generalmente son más pesados, tienden a irse hacia el fondo y lo más livianito o lo más fino a quedar en superficie. Por lo tanto, se va mezclando y no se va a obtener al mismo tiempo la granulometría que corresponde a la formación que estamos atravesando. ¿Y qué otro inconveniente tiene el llamado efecto de reboque o enmascaramiento? ¿En qué consiste? Que normalmente el lodo, cuando encuentra una formación permeable, un acuífero, tiende a pasar el filtrado del agua y queda el lodo como un barro de bentonita, como tapando, digamos, la formación, que a veces impide que el agua salga naturalmente y puede darse el caso que se atraviesen varios acuíferos sin que sea detectado por los perforistas. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que hay agua, por cuando se esclarece el lodo de perforación, y si el revoque impide que el agua entre, directamente se pasan desapercibidos los acuíferos y perdemos la oportunidad. Prácticamente el 50% de las perforaciones vayan por eso. Bien, entonces, hoy en día prácticamente es una necesidad imperiosa hacer sí o sí los perfilajes para tener la seguridad de cuáles son las formaciones que estamos atravesando, fundamentalmente para distinguir entre lo que es arenas con arcillas, acuíferos, distinguir con gases y petróleo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a continuación a ver los parámetros hidrogeológicos, ¿sí? Bien, los parámetros hidrogeológicos son los que intervienen, digamos, en el tema de lo que es los acuíferos en relación con las formaciones arcillosas. Estas tres condiciones son las más importantes. La porosidad, el volumen de poros en espacio vacío con relación al volumen total de la roca, es decir, el volumen de poros sobre el volumen total, ¿sí? Expresado en porcentaje, ¿sí? La porosidad, digamos, tiene que ver mucho con la forma de la deposición de los sedimentos, ¿sí? Es una porosidad primaria, ¿sí? Lo que se da normalmente en las arenas, las areniscas, pero también hay porosidades secundarias, es decir, rocas que normalmente no eran porosas, pero que posteriormente sufrieron algún otro proceso. Por ejemplo, una formación que contenga caliza, carbonato de calcio, por ejemplo, si entra una solución ácida, tiende a disolverlo y forma una especie de huecos o cavernas, y eso hace que pueda filtrarse algún fluido, agua o petróleo, ¿sí? En otros casos hay una acción del calor, también llamada metasomatismo, que tiende a transformar el carbonato de calcio en carbonato de magnesio, que ocupan menos volumen, y entonces la formación original empieza a llenarse de poros, ¿sí? Y eso hace que aumente su porosidad. Y finalmente también tenemos el caso de las calizas que tienden a fracturarse, ¿sí? Cuando hay fracturaciones, eso permite el pasaje del fluido, ¿cierto? Y lo que normalmente era una porosidad que era baja, pasa a ser una porosidad, más que todo sea una porosidad efectiva, que es la que permite el pasaje de los fluidos a través de él. Bueno, ¿qué es la saturación? La vamos a indicar con ese. Es la fracción del volumen de poro ocupado por el fluido, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si estamos hablando del agua, el volumen del agua dividido en el volumen de poros, ¿sí? Multiplicado por 100. Es decir que, ¿qué porcentaje de los poros están ocupados por el fluido? Que puede ser agua o petróleo. En el caso del nuestro, más nos concentramos en acuíferos y tenemos que ver la cantidad de agua. Hay que aclarar que ninguna formación tiene saturación cero, porque
por más que estemos por arriba del nivel freático, digamos, los poros siempre tienen pequeña cantidad de humedad, ¿cierto? Entonces nunca va a haber cero acá. Y también, si aunque estemos llegado a una napa petrolífera, el petróleo también tiene contenida pequeña cantidad de agua, o sea que este valor nunca es cero, ¿sí? Y por último tenemos la permeabilidad, que le pueden poner nu, ¿cierto? Que es, digamos, una medida con que digamos, las formaciones permiten el pasaje del fluido a través de ellos. Depende de la presión, ¿sí? De la presión de la superficie, ¿sí? Y también depende de la viscosidad. Vamos a poner viscosidad de esa forma. La permeabilidad, digamos, es diferente de la porosidad. ¿Por qué? Porque no todas las formaciones que son porosas son permeables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las calizas, digamos, son compactas, tienen poca porosidad. Y hay, por ejemplo, las arenas no consolidadas, ¿sí? Arenas, por ejemplo, la caliza casi 0%, aproximadamente entre 0 y el 10%, ¿sí? Arenas no consolidadas, ¿sí? Pero tenemos las consolidadas y las no consolidadas, arenas no consolidadas, ¿sí? Y después tenemos las arcillas, ¿sí? Por ejemplo, las consolidadas tienen entre el 10 y el 20%, ¿sí? Las no consolidadas aumentan del 20 al 30% y la arcilla tiene porosidad de 40 a 50%, ¿sí? Es decir que normalmente las arenas, digamos, gruesas, ¿sí? Y las arcillas tienen alta porosidad, pero eso no significa que sean permeables. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de permeabilidad, hablamos que los granos están conectados de tal manera que forman una especie de canal por donde pueden pasar los fluidos. En el caso de las arcillas, son, digamos, la estructura mineralógica es formar anillos hexagonales, ¿sí? Que son silicatos, ¿sí? Pero que están dispuestos de tal manera que no forman una especie de canal continuo, porque deja pasar entre una red, pero no puede pasar a la otra. Es decir que, digamos, las arcillas son porosas, pero no son permeables. En cambio, las arenas, sobre todo de tamaño mediano para arriba, digamos, son a la vez porosas y permeables. Es por eso que los acuíferos están formados por arenas almacenando agua. Bueno, vamos a explicar ahora lo que es el fenómeno de invasión de la inyección, ¿sí? Es importante saber cómo funciona este fenómeno porque eso explica más o menos la forma que vamos a tener, los perfilajes que vamos a usar, sobre todo el de potencial espontáneo y también el de resistividad. ¿En qué consiste el fenómeno de invasión de la inyección? Nosotros tenemos un tren de herramientas que está, digamos, rodeado por lodo, ¿sí? O sea que acá tenemos lodo. El lodo generalmente está hecho con bentonita en el interior del pozo, ¿sí? Y como tiene la bentonita, está, digamos, con una densidad alta, ¿sí? Generalmente la densidad del lodo es mayor que la densidad del agua de formación. Por ejemplo, acá vemos una intercalación de arcillas con arena, ¿sí? Arcillas con arena, perdón, acá arena y arcilla, la arena en punto y la arcilla con esta línea, ¿sí? Con esta traza, ¿sí? Acá también tenemos arena, ¿sí? Arena y acá arcilla. Bien, entonces, tomamos una arena, por ejemplo, un estrato de arena, el lodo, al ser denso, empuja el agua de formación adentro porque acá tiene agua. Si es el agua en profundidad, sobre todo para investigación de petróleo, es agua salada. En cambio, si agua próxima a la superficie, ya sería agua dulce, o sea, para explotación de agua subterránea, ¿sí? Normalmente, al ser el lodo más pesado, empuja hacia el agua de formación hacia adentro, ¿sí? Hacia ambos lados, ¿sí? Y prácticamente desplaza el agua de formación y tenemos una zona que es lavada, que normalmente son de 7 centímetros, de 5 o 7 centímetros, en donde prácticamente ha avanzado el filtrado del lodo, ¿sí? Después hay una parte que es una zona de transición que está mezclado, digamos, la bentonita con el agua de formación, ¿sí? Y por último tenemos la zona no contaminada, es decir que ahí es solamente agua de formación, ¿sí? Es decir, el agua, si es cerca de la superficie, dulce y si en profundidad salada. La zona lavada con la zona de transición forma la zona invadida, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa? En el caso de la exploración petrolífera, llegamos a profundidad grande y el agua de formación es agua salada. Entonces al tener muchas sales, tiene resistividades bajas, ¿sí?
Entonces, si uno compara, por ejemplo, hace acá, sobre todo teniendo en cuenta el agua de formación, ¿sí? Va a tener mucha sal y resistividad de baja. O sea que si yo marco la resistividad de la zona no contaminada donde está el agua de formación, va a ser un valor de resistividad baja. Y si tengo en cuenta la resistividad del lodo, la resistividad mucho más alta. Ahí hace una especie de lo que tiene que ver el revoque, la zona lavada, y de ahí baja bruscamente para la zona. O sea que la resistividad del lodo, digamos, comparada con la resistividad del agua de formación o de la zona no contaminada, acá pongamos agua de formación, ¿sí? Es más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua de formación, al tratar el petróleo, es agua salada, es muy conductora, tiene resistividad baja. En cambio el lodo tiene resistividad más alta. ¿Sí? Normalmente la salinidad del lodo es mucho menor que la salinidad del agua de formación en el caso de protección de gasotermal. A partir de esto ya podemos explicar, digamos, lo que sería el perfilaje de potencial espontáneo. ¿Sí? En el perfilaje de potencial espontáneo, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos bueno, a continuación vemos entre los principales tipos de perfilaje que tenemos, ¿sí? Tenemos el perfilaje de potencial espontáneo, ¿sí? Que junto con la resistividad y los radiactivos son uno de los más empleados, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de potencial espontáneo? ¿Sí? Consiste en introducir una sonda que tiene dos electrodos, una que va sumergido en el lodo, ¿sí? Que el electrodo M va colocado al equipo de aparato de medición, y el electrodo N está conectado en el suelo haciendo masa en superficie, ¿sí? Normalmente, como traía problemas de polarización, acá también se logró, después se optó por introducir el electrodo N, ¿sí? Pero, digamos, mucho más lejos que el M, ¿sí? O sea que simplemente para que esté más o menos sumergido en el lodo y no produzca efecto de polarización. Pero va, un electrodo viene abajo y el otro más arriba, ¿sí? No son electrodos emisores, son electrodos de lectura, es decir, de potencial, ¿sí? Lo que hacen es recoger el potencial natural del terreno que emanan de las formaciones, ¿sí? Por ejemplo, si acá tenemos arenas y arcillas, ¿sí? Y arenas y arcillas, ¿sí? En el caso de el potencial espontáneo, que es el orden de los milivoltios, ¿cómo se produce ese potencial? ¿Sí? Se producen dos fenómenos, ¿sí? Un fenómeno que se llama potencial de membrana. Se da normalmente, por ejemplo, acá tenemos una arena, ¿sí? Y acá tenemos una arcilla, ¿sí? Tenemos una arena en contacto con una arcilla. Acá tenemos a su vez la zona lavada y la zona de transición y la zona no contaminada, ¿sí? Donde está el agua de formación. La arena es la portadora de agua, o sea, el acuífero. ¿Qué pasa? Que el potencial que se llama potencial de membrana es un potencial generado justamente en el contacto entre la arcilla y la arena. La arcilla es un sílico aluminato que está compuesto normalmente por aluminio, por oxígeno, ¿sí? Y calcio también y sodio. Pero lo más importante es que tiene oxígeno. Al tener oxígeno y tener contacto con la arena, los iones oxígeno, que son aniones, son iones negativos, se ubican en la periferia, en la superficie de contacto. Y la arena, que es portadora de agua dulce o en general de agua, tiene sales disueltas en el estado electrolítico, está disociado. Entonces, tenemos por un lado iones cloro, negativo aniones y cationes sodio. Entonces, ¿qué pasa? Los oxígenos que están en la interfase son negativos, atraen a los iones sodio. Y hay una migración así lateral de los iones sodio que migran a través de la arcilla y se ubican, digamos, del lado frente, digamos, a la arcilla. Se carga positivamente, ¿sí? Y obviamente los iones cloro tienden a retenerse y quedarse retenidos en la interfase del lado del agua de formación, ¿sí? Eso hace que frente a la arcilla tengamos potenciales positivos. Y a su vez tenemos otro, que es el potencial de contacto, ¿sí? Potencial de contacto, que ese se da normalmente entre lo que sería digamos, la zona lavada o invadida y el agua de formación. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos que ahí hay iones disueltos, cloro y sodio, ¿sí? En forma de iones. Entonces, hay una migración de esos iones a través de la zona lavada y
pero hay una diferencia de velocidad entre los iones. ¿Por qué? Porque los iones sodio son átomos relativamente grandes y pesados y tienen poca afinidad, por el agua. Entonces los iones sodio tienen afinidad por el agua y se quedan, son pesados y tienen afinidad por el agua y se quedan. En cambio los iones cloro son más pequeños, más livianos y no tienen tanta afinidad por el agua, tienden a emigrar los iones cloro a través de la zona lavada y se ubican frente a la arena. Es decir que esos dos efectos superpuestos, quedando del otro lado del sodio, del lado de la zona no contaminada, esos dos efectos superpuestos van a hacer que frente a la arcilla se den potenciales positivos debido a los cationes sodio y frente a la arena se den potenciales negativos debido a los aniones cloro. Entonces, si uno hace un perfil, que lo vamos a hacer acá, que sería el perfil de potencial espontáneo, ¿sí? Vamos a tener que, ¿cuál es el comportamiento? Que frente a las arenas, vamos a tener potenciales negativos y frente a la arcilla potenciales positivos. Es decir que, más o menos una cosa así, ¿sí? Es decir que en la zona donde hay contacto, que vamos a hacer así, prolongar las líneas, para que veamos que más o menos coinciden con los puntos de inflexión, ¿sí? A lo largo de los contactos se van dando ese comportamiento, ¿sí? Que, digamos, en el caso de las arenas, ¿sí? La curva, esta es una arena y esta es una arcilla. En el caso de la arcilla, la curva potencial espontánea inclina hacia la derecha. Y en el caso de la arena, inclina hacia la izquierda. Lo mismo acá, se da de nuevo la arcilla hacia la derecha y la arena hacia la izquierda. Ese es el comportamiento normal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos tratando normalmente con exploración petrolífera, que se supone que el agua es salada. En el caso de que haya exploración para agua dulce o agua subterránea, ya este comportamiento no es tan obvio, sino que tiende a producirse una inversión de la deflexión de la curva, ¿sí? Más adelante vemos cuando veamos el perfil de resistividad. Bueno, habíamos visto el perfilaje potencial espontáneo, que dijimos cuál es la característica, que las arcillas hacen deflexionar la curva hacia la derecha y la arena hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a hacer una comparación con el método de resistividad, que el perfilaje de resistividad se hace en forma simultánea y se los correlaciona, es decir, se coteja uno con otro para corroborar si estamos en presencia de alguna formación arenosa o arcillosa, ¿sí? Bueno, en el perfil de resistividad se da por comportamiento más o menos, digamos, inverso, recíproco con respecto a aquella. Es decir, que en la resistividad nosotros tenemos que en las arcillas, ¿sí? Que el potencial espontáneo deflexionaba hacia la derecha, acá se comporta al revés. Es decir, que la curva de resistividad deflexiona hacia la izquierda. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de resistividades bajas, porque como el agua del lodo, ¿cierto? El agua del lodo de perforación penetra en la zona lavada, esa agua tiene menos salinidad que el agua de formación. Entonces, al tener menos salinidad, digamos, tiene resistividades más bajas, ¿sí? Y en el caso de la arena, deflexiona hacia la derecha, es decir, que se ponen en sentido inverso, ¿sí? Cuando la arena daba potencial espontáneo que son bajos, en el caso de la arena da perfil de resistividad más alto, ¿sí? Y eso normalmente son arenas que son portadoras de sal, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando uno correlaciona estas dos cosas, son como simétricos. Si uno pone un eje en el medio, digamos, en la distancia grande hacia ambos lados, ¿cierto? Se da más o menos igual de distancia, en el caso de la arcilla hacia afuera. En el caso de la arena son distancias más cortas hacia el lado de adentro, ¿sí? Es decir, que son simétricos. Pero en algunos casos, sobre todo cuando estamos haciendo perfilaje convencional para explotación de acuífero, ahí vamos a tener que el agua no es salada, sino que es agua dulce. Entonces no se da este caso justo de que se correlaciona en forma perfecta, sino que en el caso de agua salada tiende a dar en forma indefinida, digamos, no deflexiona tanto la curva de resistividad, en el caso de la arcilla hacia la izquierda, sino deflexiona mucho menos. Y lo mismo pasa con la arena. Entonces, como tiende a confundirse, ¿qué se hace en ese caso? ¿Por qué? Porque al ser la salinidad del lodo muy baja, es prácticamente igual que la del agua de formación, porque es agua dulce. Entonces se llega a salar el lodo, se le agrega sal al lodo para que haya un contraste con el agua dulce,
pero en ese caso la curva tiende a dar invertida, es decir, que dan un aspecto similar al que tenía en el caso de potencial espontáneo, o sea que arcilla para la derecha y arena para la izquierda, digamos, ¿sí? Es en el caso en que estemos explorando agua dulce, ¿sí? Ahora, hay una pequeña, digamos, variante en lo que es el dispositivo, porque el dispositivo en este caso es único. En el caso de resistividad tenemos dos variantes dependiendo del espesor de las formaciones, ¿sí? Si las formaciones son, digamos, relativamente delgadas, se usa el dispositivo normal. O sea, dentro de la resistividad, el dispositivo normal, ¿en qué consiste el dispositivo normal? ¿Sí? En este caso, tanto el normal como el lateral, ¿sí?, tienen 4 electrodos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Normalmente hay un aparato emisor de corriente acá que introduce 2 electrodos, ¿sí? Un electrodo N acá y un electrodo M. Un electrodo M. Es decir, este es un circuito emisor, ¿sí? Está formado por los electrodos M y N. En cambio, hay otro circuito que es un circuito de lectura, que es el de potencial, ¿sí? Acá le vamos a poner más correctamente, le pongamos A y B, A y B. Y al otro le vamos a poner M y N, ¿sí? El de lectura. Este es circuito de emisión o de corriente. En cambio, el otro es el circuito de lectura o de potencial. Circuito de potencial. Esto es para leer, en cambio este manda corriente, este no. Este sí tiene unos electrodos M y N, ¿sí? M, y normalmente el N está más cerca de la superficie, ¿sí? O sea que el N está por acá. En el dispositivo normal, el electrodo M está muy cerca de A, ¿sí? Y el electrodo N está mucho más alejado. Antiguamente se lo ponía sobre la superficie, pero después se hizo la misma modificación que allá, se lo ingresa adentro, por una distancia mucho mayor, por lo menos 10 veces MA, o sea que la distancia entre N y M es mucho mayor que MA. Entonces esto es para capas delgadas, ¿sí? En cambio, para capas más gruesas se usa el dispositivo lateral. El dispositivo lateral, la diferencia es que también se usan los 4 electrodos, pero digamos que están ubicados de diferentes formas, ¿sí? También tenemos acá el aparato que manda corriente, ¿sí? Donde tenemos un electrodo B y un electrodo A, ¿sí? Pero la diferencia ¿cuál es? Que el electrodo M está más lejos de N, es decir que en el de lectura, que tenemos por acá, ya el electrodo M está más alejado de B, de A, ¿sí? Y el electrodo N está más próximo, o sea que M y N, ¿cierto?, están próximos, en cambio A está más alejado. Este es el dispositivo lateral que se usa más para formaciones más gruesas, ¿sí? Normalmente hay una secuencia que normalmente tenemos los dispositivos, tenemos el lateral y el normal. O sea, el normal es para formaciones delgadas, normal corta y una normal larga, ¿sí? Y ahí tenemos también lateral corta y lateral larga, ¿sí? Y lateral larga, ¿sí? Por ejemplo, el dispositivo normal, la normal corta que tenemos acá, normalmente vamos a la distancia entre A y M, la normalidad entre A y M. En cambio, entre el otro ya vemos entre M y N, ¿sí? Entre M y N. Normalmente van cambiando la escala, esto normalmente es 30 centímetros, ¿sí? Esto es 64 centímetros, ¿sí? Estos ya están en el orden de los 2 metros, ¿sí? Y esto es de 5 metros 70, ¿sí? De acuerdo al espesor de la formación, vamos a ir usando alguna de esas variantes. Estos son los dispositivos más usados, ahí lo dejo.